Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos Buenas. a Regreso al Pasado. Hoy tocamos una figura cuanto menos polémica. Es decir, Hoy toca un tío interesante. es una persona muy interesante, pero muy polémica al mismo tiempo. Estamos hablando de Adolf Hitler, Sí. más conocido Ahora como el Führer. eso es, ahora que se cumple aniversario de su muerte, de su suicidio, Ujú. prácticamente obligado, pues es bueno recordar un poquillo cómo era él y un poquillo también esa figura psicológica que se esconde detrás del mito, ¿no? Sí, no, desde luego, es un personaje difícil. Yo creo que todos tenemos una imagen en la cabeza de él como, digamos, el malo de la película, por no decir otra Una cosa. negativa. Sí, hay una imagen más bien negativa, pero bueno, yo creo que primero y principal habría que empezar por qué hablamos de Adolf Hitler. Eso es. Es decir, evidentemente la excusa es perfecta, es decir, tal día como hoy es el aniversario de su muerte. Y es una figura que pasó en su día, levantó pasiones, como yo creo que muy pocas figuras históricas. Quizás, o sea, habría que ir a niveles de Stalin o de Mao Zedong en cuanto a que hubiera una población prácticamente que le servía como si fuera una especie de dios en la tierra. Totalmente, o sea, tenía un aparato de propaganda bestial. Lo Sí, sí, primero, ¿cómo definiríamos a Hitler? ¿Quién diríamos que es Hitler? Hitler es un dirigente político, es un militar, es... es un ¿Quién poco es? de todo, es decir, realmente es muy difícil describirle, o sea, la historia lo ha considerado como un dirigente político, un dictador totalitario. De hecho, yo creo que él redefinió la imagen de totalitario que el propio Lenin había planteado de cara a la creación del Estado soviético. Él Ujú. creará el Estado Nacional Socialista y creará elementos que son muy llamativos. Es decir, nosotros no somos conscientes de que este hombre no buscaba la conquista del Estado, buscaba, ¿cómo decirlo para que todo el mundo lo entienda? Crear sus propias estructuras de Estado, como Ser diciendo, él, queremos una Alemania, estructura estatal, pero la voy a crear yo desde cero. desde luego. Él es el Estado, ¿no? Realmente el culto a Hitler que se fue organizando en sus campañas políticas y a lo largo de su desarrollo como dirigente del Tercer Reich, fueron muy fuertes. Es decir, fue una propaganda abusiva hasta calar en lo más profundo de la nación alemana. Y yo creo que la gente ya no le veía como alguien de derechas, por así decir, sino que también era visto como un héroe a nivel nacional, Mm, ¿no? Un unidor de sí, todo. yo de todos modos creo que la terminología izquierda-derecha en cuanto al nacionalsocialismo es muy ambigua. Es cierto, es cierto. Es Es decir, difícil. aquí hay un elemento que es lo que se conoce como el tercer posicionismo, que es un rollo un poquito distinto, que es verdad que en la época surge. Esto es algo que contaremos luego, cuando surja el partido nazi, un poquito Sí, por hablando encima, porque es un tema muy arduo y quedaría para otro episodio. Pero es verdad que el fascismo como elemento ideológico, el nazismo es verdad que crea sus propias reglas al margen de lo que crea Mussolini, luego lo hablaremos con un poquito más de detalle, pero es verdad que hay elementos donde hay puros elementos que hoy día diríamos que son de izquierda, sin ninguna duda, pero hay otros elementos que identificaríamos con la derecha sin ningún tipo de problema. Es decir, es un planteamiento que traspasa el eje izquierda-derecha como lo entendemos. totalmente. Y a nivel económico también. O Sí, sí, a sea, nivel económico el nacionalsocialismo genera un planteamiento bastante parecido antiliberal. al fascismo. Es decir, ellos entienden que hay dos enemigos, el capitalismo y el comunismo, así por lo menos en términos económicos. Sí, sí, totalmente. En términos económicos. Luego, pues habría que hablar pues, de los judíos, del marxismo en general, del socialismo, es decir, muchísimos enemigos internos que De todo podría esto tener y transportado. externos. Y que además Hitler identificaba como uno mismo. O sea, hablar de judaísmo y hablar de marxismo era prácticamente lo mismo para él.
Se lo pusieron Eh, bastante fácil de todos modos, ¿eh? También es Quiero cierto. decir, los que triunfan... Luego le daremos a eso Sí, caña. es verdad, cierto, cierto. ¿Cómo es Hitler? Hitler es impredecible, agresivo, fantasioso, obsesivo, idealista, romántico. ¿Cómo es? Yo creo que ¿Cómo es todas. todo, Yo no? diría que todas un poco, pero yo creo que la que más le define, o por lo menos lo que los historiadores se han encontrado, entre otras cosas, yo creo que es el nivel de agresividad interna que tenía de cara a su propia gente. Hay referencias, por ejemplo, de que por lo que se sabe, evidentemente, por ejemplo, los consejos de ministros que hacía el propio Hitler cuando ya estaba en el poder, no había un consejo de ministros como tal. Él ¿cómo decirlo? Que al final los ponía uno a uno de manera individual, porque él podía intimidar a la gente de manera individual. A lo mejor como colectivo al que a lo mejor se tenía que, entre comillas, enfrentar, Sí. pues a lo mejor era más tranquilo, pero claro, si se los podía devorar de uno en uno, no había problema. Desde luego, y era una persona también celosa de su intimidad, pocos datos de su vida privada, no es como por ejemplo otros líderes, como por ejemplo Mussolini, que exponen su vida privada, que exponen su vida haciendo deporte, yendo a un sitio, yendo a otro, esa imagen viril en bañador. Sí, Hitler, no, era él más era, bien tirillas realmente. No, no era una persona tampoco muy atlética, más bien no, yo enclenque. creo que acomplejada incluso, porque no hay, de cara al exterior sí que hay un programa nazi muy importante a la hora del trabajo físico y de pues el ejercicio y demás, pero aplicado a él pues no llevaba la propaganda por ese lado, ¿no? Sí, Era, no. bueno, pues un poco Bueno, pudoroso con su de cara cuerpo. al resto, quizás sí, en plan de, oye, pues esta es mi ideal, pero que él no lo cumplía. Es decir, todos tenemos planteamientos ideales que a lo mejor a la hora de la verdad no cumplimos, por lo Sí, que una sea, manera porque no tenemos voluntad, porque no queremos o nos gustaría hacerlo y lo posponemos. Yo creo que Hitler era un poco una de esas personas que tenía una imagen en la cabeza de lo que era su mundo perfecto, pero que no lo aplicaba hacia sí mismo. Sí, yo creo que incluso igual estaba complejado, no sé. Lo que es incuestionable, desde luego, es que la imagen que nos ha llegado más directa de Hitler es a través de sus discursos y los hace de una manera que nadie más lo había hecho nunca. O sea, es agresivo, es idealista, se aboca en valores románticos. Estamos Yo ante creo una que nueva forma de liderazgo, ¿no? Una nueva forma de hacer política. Yo creo que es Desde el político más agresivo, por lo menos desde un punto de vista de la oratoria, que yo recuerde, al menos hasta ese momento histórico. No recuerdo a Lenin y a Stalin, por ejemplo, tener un discursos tan agresivos. Ni claro, a referentes alemanes como Bismarck, por ejemplo, no tenía ese nivel de agresividad ni ningún emperador alemán, es decir, ni los Kaiser, yo no recuerdo a nadie con ese nivel de agresividad, por lo menos que nos haya llegado por fuentes. sí, desde luego, y que lo podemos ver, ¿no? Que Ni se siquiera nota, Napoleón. sí, es cierto. No sé, yo creo que además, al margen de cómo fueran esos discursos que eran muy agresivos, el aparato propagandístico que él mismo diseñó para el partido y que luego Goebbels se encargó también de Mm. seguir perfeccionando, eh, realizó como una especie de culto pseudo religioso, ¿no? A este hombre. Sí, eso es lo que Bueno, más choca. Eso es lo que más choca porque el fascismo como ideología no cree en ningún dios per se. uh-huh. Tolera, digamos, que existan diferentes religiones, menos algunas, como ya sabemos, y que todo el mundo Sí. se está imaginando cierta religión en concreto, pero por lo general no había una idea trascendental del alma por parte del fascismo, es decir, lo más parecido a una religión que podían tener estos sistemas era el culto a la nación, a Y al un propio Führer. nacionalismo exacerbado, pero el caso del nazismo yo creo que va más allá. Esto no es como en Italia, donde, pues bueno, Mussolini era el máximo dirigente del Estado italiano, pero se le podía reemplazar. Podía haber algo después de él, pero daba la sensación que después de Hitler no podía haber nada más, que él era
como una especie de dios en la tierra. Él era la imagen es de un semidios total, ¿no? Unos niveles de devoción bestiales. Y además yo creo que también eso funciona porque Hitler era una persona que se autoconvencía de lo que pensaba realmente. Y, Sí. y a la hora de influir en los demás era muy potente. No, ¿No? él creía fervientemente en su mensaje. Y De no hecho, él solo de lo crea crío, él, aunque lo sino que hablaremos, es verdad que de crío, aunque no era un buen estudiante, a él le llamaba mucho la atención la literatura romántica del nacionalismo alemán y demás, que era hoy día lo consideraríamos que están basados en mitos, leyendas, es decir, elementos que todos entendemos, pero en aquel entonces, pues yo que sé, hablar de Percival, por ejemplo, era algo normal, hablar de Sigfrido, del sí, Valhalla, el elementos que Valhalla. la gente asocia más con el mundo nórdico. También es verdad que en Alemania tuvo su fuerza y su influencia. Sí, desde luego. Veremos que, claro, el movimiento nazi al final, el movimiento nacionalista en sí, no solo el movimiento nazi, es Sí. básicamente herencia de un pensamiento filosófico romántico, el romanticismo alemán, bueno, y de otras corrientes filosóficas también, de Sí. Nietzsche y del darwinismo también, a nivel social. O sea, bueno, es una entremezcla, ¿no? Entre un cóctel entre esas cosas, pero evidentemente a la apelación a los sentimientos a través de la política, eso es romanticismo puro. Sí. Lo irracional, lo sentimental, ese nacionalismo excluyente alemán, que no es como Sí. el francés, ¿no? Que el francés es nación, el conjunto de ciudadanos sujeto a unas mismas leyes. Sí. Eh, básicamente, y que tiene unos mismos derechos, ¿no? En Alemania se ve de otra manera, este nacionalismo es un nacionalismo de carácter irracional. Sí, a ver, la estructura del nacionalismo allí se plantea desde una perspectiva más autoritaria. No digo que los franceses no hayan tenido su racismo de autoritarismo, pero es verdad que había elementos que no se podían traspasar en el caso francés, ni siquiera con Napoleón en la época del Imperio. Es decir, la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, por ejemplo, se seguía a rajatabla, Claro. por poner un Entonces, ejemplo. Es verdad que exacto. hubo muchos desfases en Francia, es decir, fue un sistema que degeneró en una dictadura al final, si lo pensamos fríamente. Sí, desde luego. Pero el caso alemán, claro, el tema de la democracia era algo, ¿cómo decirlo?, peligroso también para Y ahora ellos. Era veremos que algo inconcebible. De hecho, claro, será algo inconcebible hasta 1919. sí, veremos también que va a haber una crisis en las democracias y que esto va a potenciar el surgimiento de este tipo de partidos, ¿no? Sí, lo que ocurre es que Eh, paradójicamente la democracia alemana se adapta bastante bien al principio. al Es principio decir, sí, no le queda, por no desaparecer, ¿no? En plan, bueno, esto ya sí, lo vemos. Cuando no, lleguemos, no se adapta mal, es decir, con independencia, digamos, de su historia, esto es un poco lo que a mí me choca o me llama más la atención, es que la democracia alemana, en este momento, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, es bastante estable, teniendo en cuenta la historia autoritaria de Alemania. Es algo que a mí personalmente me choca. es un tema interesante también. Esto también nos daría para un mundo. Sí, desde luego, desde luego, desde luego. Bueno, habría que hablar un poco de la infancia de este hombre. Es decir, Jugarle un poco, ¿no? Vamos a ver de dónde viene, ujú, quién es y demás. sí. Bueno, el nombre es, para empezar, Adolf. Las palabras son una mezcla, que esto muy poca gente lo sabe, entre nobleza y lobo. De hecho, en el futuro se utilizará la idea de el lobo para referirse el nombre en clave a Hitler. A él mismo, sí. En plan de la guarida del lobo, que todo el mundo conocerá si ha visto la película Valkyria, Sí. hace referencia a eso. Muy interesante. Adolf nace, pues, de unos padres que eran de origen agrario y nace en lo que hoy conocemos como Austria. Ujú. Y sus padres se Austria-Hungría, llamaban, concretamente. El Imperio Austrohúngaro. es verdad, es cierto. Alois y Clara se llamaban sus padres, Ujú. ¿no? Creo que eran primos o algo así, tuvieron que hacer Sí, algo para eran familias, sí, era una ser cosa como familia. muy turbia.
O sea, en aquel entonces era más común, también hay que decirlo. Sí. Y bueno, al final es verdad que en los primeros años de vida de Hitler, su padre ya se había casado varias veces, ya tenía medios hermanos y tal, pero bueno, estuvo marcado por esa movilidad, se movieron mucho de domicilio hasta que se establecieron en Linz, donde Hitler va a pasar la mayor parte de su infancia y parte de su juventud, hasta que marche a Viena. Mm. Y bueno, lo que se sabe de la infancia de Hitler, aparte de que el tema de los estudios al principio serán buenos, después cuando tenga que acudir a una especie de instituto un poco más para más mayores, para alumnos, ya se torcerán del todo. Ujú. Esto, las relaciones con su padre no eran del todo buenas. Su padre era funcionario Mm. y tenía un trabajo estable y quería que pues Adolf siguiera esa misma línea, que estudiase y que se Mm. metiese pues, en ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que pues Hitler no quería seguir por ahí, él tenía otro tipo de planteamientos, le gustaba mucho la vida ociosa, era vago, la verdad, y pues las relaciones con su padre fueron difíciles durante mucho tiempo. Sí, tuvo una infancia bastante complicada con él. Es decir, de hecho hay referencias a que había cierto maltrato físico, en plan de que lo azotaba cada X tiempo, yo qué sé. También es verdad que él no era tampoco muy buen chaval, no era muy buen estudiante. Es decir, era un poco el chico rebelde del momento, por así decirlo. Lo que pasa es que tampoco tenía muy claro qué era lo que quería hacer con su vida. Era un poco un bala perdida, como diríamos hoy día. Pues sí, se habla de hecho de alcoholismo en el seno familiar y maltrato familiar y tal. Y bueno, al final tampoco pasa mucho tiempo con su padre porque muere relativamente pronto, en Mm. 1903. Sí, Y bueno, al final la familia se queda con una posición económica bastante estable, bien. Y es el momento en el que Hitler dice que ya pasa, que abandona los estudios y su madre pues no iba a luchar contra Hitler porque su madre era bastante más tranquila. sí. Y pues nada, empieza una etapa de su vida que no va a terminar hasta que ingrese en el ejército, que es prácticamente la de no trabajar, no hacer nada Es y verdad que intentará estar en la Academia de Bellas Artes de Viena. Lo que pasa es que él no da la talla. Es decir, no era un mal pintor tampoco, pero es verdad que no tenía suficiente talento como para ser aceptado. sí, al parecer en estos momentos, cuando ya el padre muere y pues la madre se va a vivir con su hermana y tal, se reestructura un poco la familia, Hitler decide irse a Viena Ujú. e intentar ingresar en la academia de arte. No lo consigue, pero decide quedarse allí igualmente, con unos ahorros familiares que le habían dado para que pasase allí su estadía. Y al final, pues se queda allí, va con un amigo de la infancia también, Mm. de hecho, a pasar unas temporadas allí, con Kubicek, que se Ujú. llamaba, y nada, y al final, pues se cree que intentó entrar algún año más en la academia, no lo consiguió. En ese contexto también su madre murió de cáncer, mientras él iba y venía de Viena, por así decir. Y bueno, pues empezó como un poco el problema de que a Hitler se le acaba el dinero, se le Mm. acaban las opciones, luego le dio por ser arquitecto, pero tampoco trabajaba ni hacía nada, vivía en albergues o en pensiones. No sé, como que empezó una etapa en la que empieza a pasar un poquito de hambre, no tan Ujú. exagerado como él intenta ver en su libro, en Mein Kampf, Sí. pero que es cierto que empieza a tener dificultades económicas, por ello empieza a vender esos cuadritos pequeños, ¿no? Esa historia que sabemos Mm. todos de que Hitler Sí. se pone a hacer una especie de postales y la vende a los turistas y tal. Mm. Sí es cierto que en esta época, es decir, la imagen que nos ha llegado de Hitler no es la de el vagabundo o el que está haciendo trabajos que nosotros denominaríamos de mierda, o yendo a comedores sociales, durmiendo en la calle. Este tipo de cosas no lo tenemos en la cabeza, pero esto pasó. Esto pasó, sí. Su vida empezó a juntarse con el AMPA vienés Sí. y a ir todos los días a por un cacito de sopa, que les daban altruistamente a las personas con problemas económicos y demás. Y bueno, y ahí
ahí se cree que es cuando él empezó a desarrollar ese odio antisemita, que es lo que le va a caracterizar, ese odio obsesivo, Sí. enfermizo y patológico casi, en plan. Bueno, sí, para él Viena era una especie de... Bueno, Viena, el Imperio Austrohúngaro en general, como una especie de mundo multicultural Crisol, claro. donde los judíos lo tenían todo y los germanos, porque este sería otro tema a tratar un poquito más adelante, porque hay que entender que Austria o Austria-Hungría, aunque fuera un país diferente al Imperio Alemán, había una parte germana muy importante. O sea, la parte austríaca es de cultura germana. Sí, y además es eso, que estamos hablando de un imperio pues, que es un crisol de culturas, religiones a nivel sociocultural y a nivel étnico también, o sea que a Hitler ya empezaba a parecerle repugnante, parece que es Sí. ahí cuando empezó a leer este tipo de publicaciones, las primeras publicaciones racistas que empezaron a surgir en estos momentos, entonces él ya empezaba como a alimentarse, ¿no? de todo ello. Y bueno, al final Hitler se fue a Múnich, desde Viena marchó a Múnich, huyendo del servicio militar, curiosamente, en plan, él se Sí. fue... Aunque es verdad que paradójicamente al final se presentará en Salzburgo, lo declararán inútil, porque él no quiere servir en el ejército austrohúngaro. Quiere No, servir no es en que el no le alemán. atrayera el mundo del ejército, que es un poco la imagen que se ha sacado. No, no, sí quería estar en el ejército, pero no quería compartirlo con judíos. Vamos Claro, a ver. él ya tenía claro algunas cosas, en plan, Es él ya decir, las tenía. que él, oye, pues servir a una patria pangermana, pues sí le gustaba, pero claro, quien consideraba que evidentemente esto lo podía hacer mejor era el Imperio Alemán, por eso se va a Múnich. Se va Que a de hecho Múnich. esto coincide con el estallido de lo que para nosotros se conoce como la Primera Guerra Mundial, pero que en la época se empezó a llamar la Gran Guerra. La Gran Guerra, esa es. Sí, él se va a Múnich en 1913 y un año después prácticamente ya teníamos el quilombo montado. Sí. Se une al ejército alemán y marcha a la guerra y al parecer es un soldado que le ascienden a cabo y bueno, pues elabora muy bien su trabajo, ¿no? Es decir, es un buen militar, recibe la Cruz de Hierro, tal, algunos méritos. Sí. Estuvo mucho tiempo como correo entre el frente y las oficinas. Sí. Parece Estuvo que en el ahí, frente occidental, eso es importante decirlo. Estuvo en Bélgica y en Francia. Es decir, que no conoció el frente ruso y nada por el estilo. Esto es importante también dejar claro la ubicación. sí, al parecer es un militar condecorado y bueno, pues que le gustó, que parece que la experiencia fue la primera vez, parece que Hitler hace algo que le Que le gusta, que llena. le motiva y bueno, después de haber dejado atrás toda esa vida de ociosidad, de no hacer nada, de ir a la ópera, de ir a ver a Wagner, que era lo único que hacía en Viena, de pintar y de no hacer mucha cosa, pues de repente tiene un papel activo en un grupo y yo creo que ahí también empieza a forjarse una ideología comunitaria, nacionalista y demás. De hecho, al volver Sí. ya de la guerra, al volver a Múnich, bueno, estamos en un contexto ya muy diferente. Sí, empieza a haber un problema. Antes de eso sí que es importante tener en cuenta de que Hitler tiene en la guerra como una especie de flor en el culo, porque estuvo a punto de morir varias veces. Ah, sí, es cierto. Esto es importante, es decir, hubo toda su camarilla murió menos él en un Resultó bombardeo. herido, sí, en Sí, un resultó bombardeo. herido. También hubo un ataque con gas mostaza, si no recuerdo mal, de la cual también salió con vida. Hay quien dice, yo esto no lo tengo muy claro, de que, bueno, él no tenía el bigote característico por aquel entonces con el que, digamos, le conocemos. Él tenía un bigote mucho más largo, más nietzscheano. La gente que tenga en la Sí, cabeza a Nietzsche ya, sabrá a lo que me estoy refiriendo. sí. Sí, y que se dice Sí, que hay se fotos, tuvo que recortar un poco el bigote, pero yo creo que no llegó a los extremos que conocemos de tener el bigotito hitleriano. sí. Yo creo que eso viene después, yo creo. Es decir, yo No, creo que vendrá antes de después, eso yo creo que no estaba eso. sí, y de hecho salió ileso de todos los ataques de la guerra, como tú bien dices, y vuelve a Múnich. Ujú. Eh,
en un contexto en el que pues las cosas han cambiado, está habiendo una especie de revolución, Sí, justamente ahí lo que se los conocerá como espartaquistas ven Spartakistas, que la hay Rate un República. vacío de poder. Es decir, para que la gente se haga una idea, es una especie de revolución bolchevique que tiene lugar en toda Europa. Esto acabará ocurriendo en mayor o menor medida. Es decir, gana la Unión Soviética, digamos, empieza a surgir en este momento. Es uno de los coletazos de esta guerra. Y muchos países tendrán como consecuencia revoluciones internas de obreros, trabajadores, comunistas en general, partidarios de Lenin, que intentarán hacerse con el poder y crear como esa especie de confederación comunista, podríamos llamar así. Es decir, muchos territorios que esto al final se pudo sofocar, pero es Sí. verdad que en muchos sitios crearon vacíos de poder. En Hungría hubo un vacío de poder, en Alemania también lo hubo. No duraron mucho tiempo, es verdad. Se habla de la Rate Republic, o sea, Sí, se da ya como un triunfo casi de estos partidos, pues, de estos partidos, perdón, de estos movimientos obreros de carácter comunista, o sea, y al final, pues claro, Hitler llega en un contexto en el que ya de por sí despreciaba el marxismo, como él llamaba, en plan, lo asociaba con los judíos porque para él era lo mismo también. sí. Bueno, pues Esto es importante recalcar por qué. Porque esto mucha gente no es consciente. Hay otros muchos que sí, evidentemente. Pero si vemos la camarilla que formaba parte de que hizo la Revolución Rusa, solo hay uno que no sea judío, y es Stalin. sí, los demás son todos judíos. Todos son de origen judío. Sí. De hecho, Es pues decir, el de propio algún Marx modo a también tiene Hitler le origen dieron la judío. excusa perfecta. Claro, sí, sí. Hasta el propio Marx tiene orígenes judíos Judío, también. cierto. Sí, cierto, es verdad. Sí, entonces él lo identificaba como un mismo hecho y pues evidentemente para él el judaísmo no era solo eso, sino luego lo hablaremos en profundidad cuando el odio Sí, sea presente, pero va a ser más cosas, va a ser promiscuidad, va a ser todo lo que él repudia, sí. prostitución, o sea, para él todo lo que repudia lo va a asociar con su antisemitismo y va a desarrollar sus teorías en base a eso. En estos momentos en los que estamos en una situación en Alemania de conflictos internos, debido a estas nuevas corrientes ideológicas, el movimiento obrero se está haciendo fuerte y tal, Hitler se afilia al Partido Obrero alemán, que luego será el Partido Nacional Socialista, Sí. eh, Sí, y pero entra en contacto con la cuando política. de algún modo empieza a formar parte de este movimiento, es verdad que es para espiarlo, porque él, bueno, forma parte, digamos, de la policía y demás para saber, claro, estamos en ese contexto en el que el espartaquismo ha fracasado, es decir, Rosa Luxemburgo ¿Vale? y Karl Liebknecht acaban muriendo, es decir, Sí. no sobreviven a esto y la revolución fracasa. Claro, en este momento el ejército, que no es tampoco fiel al Kaiser, porque el Kaiser ha abdicado, tenemos como consecuencia una república democrática, una república liberal, para entendernos, que es verdad que nace con estos problemas y digamos que el ejército, la policía de algún modo contrata los servicios de Hitler como antiguo soldado para ver si el Partido Obrero Alemán podía tener elementos subversivos contra ese nuevo Estado que se ha creado, contra la nueva República de Weimar. La República de Weimar, que va a ser una república, pues la pobre, llena de problemas, Sí, que hicieron hace lo que agua, pudieron, ¿eh? También sí, hay que entender esto. Es que decir, hace agua bastante por todas resistió. partes y que, bueno, pues al final no se sostendrá y dará lugar, pues desde dentro, a un cambio de esa República de Weimar por el Tercer Reich. Sí. Eh, Bueno, él ve y este partido, ¿eh? que él ve en este partido un potencial desperdiciado. Sí, entra en contacto con la política de repente y se le abre un mundo, ¿no? Sí. Eh, entiende el mundo de la propaganda de otra manera, se le da muy bien y empieza a conocerse en círculos de cervecerías y tal como un agitador, como un charlatán que va por ahí, bueno, pues ya sin ningún miedo expresando lo que siente y expresando lo que piensa, desarrollando una ideología. Ya estamos hablando de que las ideas de Hitler empiezan a estar más claras cada vez
y empieza a desarrollar pues toda su ideología, ¿no? Empieza un momento en el que las condiciones también, el contexto histórico es el idóneo y él empieza a ser una persona muy común en estos círculos de cervecerías donde se reunían a debatir, a escuchar discursos de agitadores como él. Él empieza a ser conocidillo en los bares de Múnich como un orador, como un agitador político. Sí, de hecho en esta época empezará a surgir elementos que no son muy conocidos, como es la esvástica, por ejemplo, o el saludo romano, que esto se lo roba directamente a Mussolini. Sí, desde luego, la conexión que va a tener con el fascismo italiano va a ser fuerte, va a ser una fuente de inspiración para el desarrollo de toda una simbología muy típica, ¿no? Que va a ser la nazi. Y Sí. que, vamos, en 1921 ya podemos hablar de que Hitler es una persona bastante conocida en Múnich y que lleva este tema de la propaganda a otro nivel. A otro nivel. Sí, tuvo buenas propagandísticas. Goebbels todavía y él no se conocían. Eso es importante, es decir, todavía no se conocen, pero es verdad que le dicen, pues eso, que hay ciertos colores, que hay ciertos elementos. De hecho, hay un cartel de Lenin que se pone, fíjese, él ve que es calvo, que tiene barba, todo el mundo lo identifica. Pues se supone que a raíz de eso, la anécdota es que él se deja el famoso bigotito que conocemos hoy día, como un distintivo para que la gente lo pueda asociar a él. En esta época, por ejemplo, él conoce a personajes de la talla de Rudolf Hess o Hermann Göring. Su secretario siempre y su mano derecha. Y además. Y Hermann Göring, que estaría en el ejército. Sí, y muy curioso también el tema de por qué ese color rojo, ¿no? Del nazismo. Precisamente porque tiene que ver con el comunismo, ¿no? En plan, para hacer esa comparativa, para atraer a los obreros. No deja de ser un partido de corte obrero, el partido obrero alemán. Es que esto es muy importante porque la gente tiene en la cabeza, yo creo que esto es un poco un error también de considerarlo. Es lógico que se le llame extrema derecha a este tipo de movimientos, pero claro, que algo sea de extrema derecha no significa que sea conservador. No, para nada. Ni siquiera. O procapitalismo. Exacto, ni siquiera que siga una corriente liberal a nivel económico. O sea, ellos, bueno, yo creo que Hitler tenía en la cabeza la idea de ahorcar a todos los burgueses. Sí, él era un anticapitalista y el liberalismo era odiado, igual que el individualismo. Esto viene también del romanticismo, ¿no? En plan, cierto. Sí, la idea de una comunidad compacta, el pueblo, basado en tradiciones, cultura. Pero es verdad que hay un elemento en este tipo de movimientos, en el caso de Italia, el fascismo italiano, en el caso de España, el falangismo de José Antonio, Primo de Rivera, o aquí con el nacionalsocialismo de Hitler. Hay un elemento que es importante, no son movimientos conservadores. Esto es importantísimo. No son movimientos conservadores, no son movimientos capitalistas o partidos burgueses, son partidos de corte obrero, radicales, que buscaban muy distintos separarse de todo lo que olía a capitalismo y todo lo que olía a comunismo. Eso es. Es un tercer brazo de las corrientes tradicionales, ¿no? Y además son partidos de corte muy radical, muy agresivos y con una forma de hacer economía muy diferente a las dos, ¿no? Con mucha comparativa con el comunismo y con la apropiación de los medios por parte del Estado y la creación de obras públicas y tal. Está claro, el rearme y tal. Pero tendrá sus propios elementos, la autarquía, un comercio muy limitado y cosas así que, bueno, van a hacer característico a este tipo de movimientos. Pero bueno, esto ya veremos cómo lo desarrolla él poco a poco. En 1921-22 estamos su idea, y esto es lo importante, es hacer la revolución. No nos engañemos, no quiere volver a la época del Kaiser. El Kaiser es el pasado. Él utilizará la simbología antigua de la mano de Hindenburg y
y lo nuevo a través de él, ¿no? Va a ser esa doble corriente que va a ser una estrategia también propagandística perfecta. Es unir la antigua gloria alemana con la nueva Alemania, ¿no? En la juventud, el futuro alemán, ¿no? Entonces esa digamos que dicotomía... es la promesa de un mundo nuevo, el renacer de una nación, digamos. ¿Ves? Basándose en tradiciones antiguas, en la cultura, en la lengua y en esos valores románticos del nacionalismo alemán. Sí. Época de, bueno, ya sabemos, de fin de la Primera Guerra Mundial, estamos en la posguerra, la Revolución de Noviembre, la Räte Republik ha dado lugar a un nuevo tipo de gobierno en Alemania, el Kaiser abdica, estamos en este momento, y el país se convierte en una república democrática. Que además esto va a ser muy beneficioso para los partidos extremistas, pues por ejemplo el Partido Nacional Socialista, que se convertiría después, ¿no? Sí. Va a alimentar, claro, Hitler va a sentir un odio profundo a la socialdemocracia, va a criticar su debilidad, su evidente conexión con los judíos, que para él siempre va a ser así. Sí, porque bueno, así como dato, el partido más fuerte de esta época será el SPD, partido que sigue existiendo actualmente y que representa a la socialdemocracia. Sí, eso es. Además, estamos en un contexto no solo en el que Alemania está teniendo una especie de cambios a nivel de gobierno, sino una crisis verdadera de todas las democracias en Occidente. Sí. Un poco esta crisis está alimentada por el fin de la Primera Guerra Mundial, los problemas económicos, el desempleo, la inflación, bancarrota, bueno, un poco todo eso, ¿no? En Alemania el desempleo llegó hasta un 30%, es una barbaridad. Sí, sí, es una burrada. Ahí va a surgir, también es una de las causas por las que va a surgir con fuerza este tipo de movimientos tan extremos, y evidentemente si hay crisis y hay problemas económicos, hay huelgas, hay violencia, hay desórdenes, etapa complicada, ¿no? Enfrentamientos entre la extrema derecha, los comunistas en las calles. Sí, de hecho aquí aparece un grupo muy interesante que son las SA, que todo el mundo conocerá con otro nombre, que es las camisas pardas. Un grupo de exmilitares. Esto también sería importante decirlo, que el ejército se vio fuertemente reducido en cuanto a nivel, prácticamente se convirtieron en una especie de pseudo policía, porque era un número ridículo de militares los que pretendía el Tratado de Versalles que existiera en Alemania, es decir, prácticamente estaban a merced de sus vencedores. Claro, porque hay que poner en contexto que la Primera Guerra Mundial Alemania la pierde y por lo tanto está obligado a pagar las reparaciones de guerra, ¿no? A través del Tratado de Versalles, a lo que Hitler se va a negar siempre. Sí, lo considera una humillación. Hay una parte de verdad en esto. Hay una parte de verdad, pero es verdad que el odio que tenía el propio Hitler, porque él no concebía que la nación alemana pudiera perder ante otras potencias, con esta idea del romanticismo que habíamos dicho, de ese pueblo inmortal. Es decir, estos aspectos, claro, al final chocan con la realidad, que es, pues si te lo has montado mal durante una guerra, perderás. O si tus enemigos son superiores a ti, perderás. Claro, sí, además es eso, la gente no tenía nada, el ambiente nacional era de desesperanzador, crisis económica ante un país que tenía que reconstruirse desde la nada, después de haber perdido una guerra y después de todo lo que implica la inversión en una guerra, y pues una sociedad dividida, estamos en ese contexto, ¿no? Sí, además, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, los aliados se cebaron en exceso. Yo creo que los aliados tampoco se esperaban que surgiera una persona como Hitler, y menos todavía que llegase al poder. Es decir, yo creo que esto nunca se lo habían imaginado, además, ni mucho menos. Hitler en estos momentos, bueno, pues era un agitador más o menos conocido a nivel nacional, pero todavía pues no era tomado muy en serio, nunca será tomado muy en serio y eso será un problema después. Sí, es cierto. Pero bueno, oye, que mira, que todavía estamos en esa etapa en la que se crea una sociedad de naciones. La sociedad de naciones es una especie de organismo internacional, ¿no? Que va a intentar que los conflictos en Europa se resuelvan de manera, bueno, no solo en Europa, de manera... Sí, en el mundo en general, pues es el antecedente de la actual ONU, de las Naciones Unidas.
se resuelvan de manera pacífica y no llegar a tener enfrentamientos armados. Esta sociedad de naciones va a ser un fracaso absoluto, ya lo veremos. Cuando Alemania se salga de la sociedad de naciones, bueno, pues será una especie de primer aviso de que algo grave puede pasar, ¿no? Y bueno, también estamos en un contexto en el que este partido obrero alemán, que luego será el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, estará también, este crecimiento estará impulsado por unas élites conservadoras y una especie de clientela, empresarios de alta clase, pues que va a financiar los intereses personales de mucha gente del partido, no solo el partido, sino directamente va a pagar sumas importantes a muchos dirigentes, porque tenían un miedo terrible al bolchevismo, al comunismo. Sí, ¿no? sin darse cuenta de que lo que estaban alimentando era igual o peor que lo mismo. Es decir, Hitler nunca escondió sus intenciones. Esto es muy importante. Es cierto, siempre fue. La verdad es que siempre fue fiel a lo que dijo, las cosas como son, o sea. O sea, él ya lo planteó. O sea, es verdad que a lo mejor antes de 1923, que es cuando ocurre el Pacto de Múnich, que hablaremos un poquillo de él. Sí, ahora llegamos. Desde cuando se escribe Mein Kampf, por ejemplo, es verdad que ahí queda más claro todavía. Pero yo creo que antes él ya había dejado bastante claro su postura respecto a los usureros, bueno, lo que él llamaba que era usura, que era prácticamente pues todo lo que podía hacer el capitalista medio. Ojo, cualquier tipo, es decir, desde un gran empresario hasta un pequeño empresario, para él podía ser escoria si usaba la usura en su favor. Exacto. Hasta un rojo bolchevique que pudiera conseguir todos los medios de producción y que la propiedad de todos fuera de todos. Claro, esto es algo que hasta llama mucho la atención, ¿no? Que una serie de señores importantes, empresarios de clase alta, apoyasen este tipo de iniciativas extremistas y que Hitler recibiera de buena gana este apoyo y se apoyase en esa red clientelar que forma con muchos empresarios del sector del automovilístico después y demás, en plan, es llamativo, la verdad. Sí, pero no, es curioso, llama poderosamente la atención. Pero así será y así es como el partido va a empezar a recibir fondos importantes y bueno, pues vamos a ver el crecimiento que se va a desarrollar poco a poco. Hitler, antes del Punch de Múnich, es condenado ya a 3 meses de cárcel en 1922 por agitador, simplemente, por alterar el orden público. Y bueno, pues será su primer contacto, ¿no?, con la cárcel, pero vamos, saldrá pronto y reactivará su actividad de manera normal. Sí, no supone tampoco un problema muy grande para él. En cierto modo, en 1922 es cuando surge la marcha sobre Roma de Mussolini. Él lo ve y dice, yo quiero imitar a este tío. Claro, él quiere hacer una especie de marcha sobre Berlín, ¿no? Y empieza a ver como una especie de rumorcillos, ya se palpa que algo puede pasar, que puede haber una especie de golpe de Estado. El ambiente pues ya se notaba caldeadito, ya se sabía un poco que podía pasar en cualquier momento. Hitler encima se precipita mucho con este tema del golpe. Lo va a dar muy pronto y por eso va a fracasar estrepitosamente, porque no se va a esperar y lo va a tener que organizar muy rápido. Y al final, es como muy rápido. El que se supone que se iba a hacer con el control, que era el general Ludendorff, tampoco estaba muy enterado. Claro, al final, entre unas cosas y otras, es un golpe desorganizado. Y bueno, ¿qué es lo que pasó en ese golpe, no? ¿Qué pasó exactamente en 1923? Sí, se intenta dar un golpe de Estado, se intenta hacerse con el Ministerio de la Guerra, pero fracasan, es decir, el ejército está de alguna manera prevenido de que había, pues eso, dentro de los sectores del ejército más pro-Kaiser, digámoslo así, eran partidarios de que volviera el emperador. Luego había sectores como los nazis que, como odiaban el sistema democrático, pues bueno, también es verdad que se le prometió a Hitler la posibilidad de hacerse, creo que con la policía o que controlase, que tuviera algún tipo de ministerio o importancia dentro de aquel nuevo gobierno. O sea, Hitler no se planteaba ni de coña ser canciller ni nada por el estilo. Pero sí, a lo mejor tener algún cargo importante. Eso sí es verdad.
Entran Claro, en una fracasan porque célula, al final no hay una coordinación, todo no va hay una... demasiado rápido y finalmente pues acaban siendo juzgados. De hecho, el propio Hitler se considera a sí mismo que él es culpable. Él dice, yo soy culpable de lo que he hecho, no tengo ningún problema en esconderme, pero nosotros no somos los culpables son los otros que no lucharon hasta el final. Con el tema de la Primera Guerra Mundial, hablando de que 5 años antes quien traicionó al pueblo alemán fueron otros, hablando de los judíos, del socialismo, etcétera, de los comunistas, que ellos son el enemigo interno y por el cual están en la situación en la que están. Claro, siempre va a echar balones fuera. Está claro que Sí, sí, para sí, él, por supuesto. Es decir, como está diciendo, yo he claro hecho que esto para porque él, vosotros no hicisteis lo que tuvisteis que hacer. él se ve como un salvador, él se ve como una persona que tiene que hacer eso, ¿no? En plan, este golpe al final, bueno, él entra en una cervecería y está en la cervecería el gobernador de Baviera, que en ese momento es Gustav von Kahl, y bueno, está allí dando un discursillo y tal, y Hitler prácticamente le secuestra, en plan, Sí. dentro de la cervecería. Al final, bueno, hay una especie de tumulto, hay un enfrentamiento armado entre la policía y los golpistas y mueren 18 personas en este golpe, o sea, Sí. que fue también dañino. Al final, pues evidentemente Hitler cumple condena en la cárcel y es donde se va a tener tiempo para desarrollar todo su pensamiento político, ideológico y va a escribir su propia autobiografía, por así decir, ¿no? Sí, realmente Mein Kampf se le habla como si fuera la Biblia del nazismo, pero realmente es más una autobiografía con tintes políticos, evidentemente, hay elementos ideológicos, pero es más una razón de cómo todos sus acontecimientos de su vida le han conducido hasta ese momento. Exacto, yo creo que los dos hemos leído el Mein Sí, Kampf y bastante. lo recomendamos, es decir, sobre todo ahora que está disponible para comprarlo, es decir, nosotros lo leímos cuando estaba prohibido. Sí, y además está en PDF, de forma gratuita en internet también. O Sí, sea, es decir, importante, nadie se va a hacer nazi si lo lee. Es decir, que la gente tiene un falso mito de que si lo lees te acabas convirtiendo en un nazi. No es verdad. que va, que va. No, es una manera de entender pues una figura histórica más, ¿no? A través de sus propios planteamientos. Hitler Sí. hace una especie de recorrido por su infancia y su juventud militar y bueno, y al final es todo como una reflexión también de la situación que está viviendo Alemania en esos momentos. Intenta hacer una reflexión e intenta dar un motivo, dar una justificación a través de su vida que le ha llevado a pensar como piensa, evidentemente expone el antisemitismo como un tema principal, Sí, la idea del superhombre también, la sí, relación con una el... idea robada a Nietzsche. Sí, interpretada a su manera Sí, y bueno, eso es, en plan, Hitler siempre se vio como este superhombre, ¿no? Que un superhombre, el superhombre de Nietzsche es aquel que es capaz de determinar qué está bien y qué está mal a través de su propia voluntad, de sí, sus una propias... persona que sea capaz de hacerse a sí misma. En cierto modo, Hitler es verdad que cumple esa premisa, por ejemplo. No es la persona que tú verías en un primer momento, pero es verdad que es una persona que se hace a sí misma. Eso es. Sí, al margen de su juventud desorganizada y ociosa, Mm. pues después con la carrera militar y con la carrera política, pues va a ser una persona que va a ir escalando peldaños y que también te digo, es verdad que Hitler siempre va a tener una dedicación exclusiva y plena al Partido Obrero Alemán porque no Sí. tenía otra ocupación. Es decir, Mm. los demás Sí, eso es trabajaban, verdad. claro, Sí, los demás. sí, es cierto que al final todo fue una situación de causa-efecto, más que de voluntad de poder No, nunca eso. o del libre albedrío como algo que él quiere, que al final lo escoge. Pero claro, la pregunta que muchos se harán es, ¿lo escoge porque quiso o porque no le quedaba otro remedio? Claro, es cierto, Hitler no tenía ninguna ocupación, es decir, tenía todo el tiempo del mundo para desarrollar propaganda, para desarrollar discursos, Mm. para dar énfasis y para estudiar la manera en la que pudiera hacer crecer a su partido, ¿no? Este Sí. libro, Mein Kampf, no deja de ser también otra obra propagandística del propio Hitler. Al Mm. final es un libro que está mal redactado, por así decir, Sí. se cree que también hay partes que fueron dictadas.
Y la gente, cuando salió el Mein Kampf, pues no lo compró, ni lo tomó en serio. O sea, la verdad. Sí, Después, cuando Hitler, a partir de la década de los 30, se haga mucho más poderoso, es cuando las ventas de Mein Kampf van a alcanzar cotas inesperadas y de repente mm, se van a desfasar. Pero antes no, antes la gente se lo tomó a broma, la verdad. O sí, sea, era como un panfleto político largo, pero no dejaba de ser un panfleto, por lo menos lo veía la gente como un panfleto. Decían, bueno, pues este hombre ha escrito un libro. Pues bueno, o sea, había gente en la época que le es llamaría la mamá. atención. Yo imagino que los que siguieran la política alemana de aquel entonces sí que se lo leerían porque les llamaría la atención. Es decir, bueno, este hombre participa en la política alemana, pues oye, habrá que estar informado de qué es lo que piensa. Sí, y que mucha gente pensaba eso, que lo que decía eran mamarrachadas, que no se podía tomar en serio y que eso no era un político. Subestimaron a Hitler una vez más, mal Sí, hecho, porque, porque esto le va a pasar siempre, le van a subestimar, no le van a tomar en serio. Y él era muy serio con lo que decía, por lo menos, desde luego, era comprometido con sus ideas. va a ser Al una margen de que nos constante parezca. esa subestimación, ¿eh? Claro, Va a es ser que una esto va a constante. ser un problema, eso va a ser un problema después, o sea, se va a desencadenar otro conflicto armado. Mm. O Sí, sea sí, que, eso para empezar, desde luego. Aparte de que internamente ata en corto al partido. En daña 1925, por todo. ejemplo, ata en corto al partido porque hay dos figuras que, digamos, podrían o bien romper el partido o hacerse con el poder. No se tenía muy claro. Yo creo que era más ruptura, por lo menos por parte de Goebbels. No Sí, veía a Hitler como una persona tan carismática hasta que lo conoce en persona, que entonces se queda prendado. Y sí, de hecho, él el propio Hitler mayormente, valora claro. el trabajo de Goebbels. Goebbels va a ser un hombre enamorado de Hitler, enamorado, hasta la fascinación, hasta el fanatismo extremo. Sí, a Mm, niveles que yo creo que los espectadores no se pueden ni imaginar. Es decir, él tiene, creo que tuvo 5 hijas, si no recuerdo mal. Todas empezaban su nombre por H. Yo madre ahí lo mía. dejo. Qué barbaridad. Ese hombre se volvió realmente loco, muy fanático. Y bueno, y un servidor de Hitler va a ser su mayor apoyo hasta el final de su vida. Eso ya lo veremos. Pero bueno, en este momento estamos en este contexto del Mein Kampf, sale de la cárcel y bueno, pues la derecha empieza, vamos, el partido de Hitler empieza a reorganizarse de otra manera, un poquito más seria. ¿No? En plan, empiezan Mm, a estructurar el partido de una manera más políticamente rigorista que antes y en vez de ser ya un movimiento, es un partido político con todas las de sí mm. y con opciones de crecer muy grandes. Estamos Sí, todavía en época de crisis política. también es verdad que la estrategia es otra. Es decir, antes había que llegar al poder, digamos, como había hecho Mussolini, pero ahora hay que hacerlo de otra manera. Hay que usar los métodos democráticos porque la sociedad alemana ha aceptado la democracia como sistema. Exacto, ya están metidos en el juego y hay que jugar. En este Mm. momento, pues el partido va a empezar a crecer mucho y se da una circunstancia que va a cambiar el mundo y pues la vida de la gente también. Y va a cambiar, sobre todo en Alemania, pues va a ser uno de los motivos más importantes para que luego ocurra lo que ocurra, ¿no? Se va a dar el crack del 29, Ujú. la caída de la bolsa, va a ser desastroso a nivel mundial. Y en Alemania era un país que ya estaba económicamente afectado y tocado después de la Primera Guerra Mundial, pues se va a convertir en otro elemento más de Ujú. daño. Entonces, bueno, crisis agrícola, desempleo, protestas aumentan por 12.000 Mm. y empieza un problema grave. Sí, empieza a darse problemas, más que nada porque en los años 30, bueno, en 1930 concretamente, los nazis se convertirían como consecuencia de esto en la segunda fuerza política, pero es que los comunistas eran los terceros. Es decir, Claro, los partidos radicales se disparan. los partidos radicales se disparan porque la crisis económica se dispara. Y esto ya va a ser una constante, ¿no? A partir de 1930, mogollón de elecciones, ya Hitler está acariciando el poder, ya sí que empieza a verse como, oye, pues a lo mejor sí que soy un buen líder político y no solo el propagandista, ¿no? De un Mm. partido. Sí, sí. Eh, Empieza a tener mucha más autoridad, la gente empieza a verle también como una figura
de autoridad y Mm, eso también hace mucho. Si la gente lo ve así, él se ve así. sí. También es verdad que aquí, por ejemplo, el presidente de la República, el señor Hindenburg, Ujú. héroe de guerra Sí. de la Primera Guerra Mundial, ve a Hitler y no le gusta lo que ve. No confía en él. No confía en él. De hecho, él siempre tendrá en la cabeza en plan de, si yo hago que usted se convierta en canciller, porque esto es algo que estaba encima de la mesa en aquel momento, o posteriormente con más razón, pero ¿cómo podré, digamos, rendir cuentas ante Dios? O sea, es Claro, decir, él ya veía que algo pasaba. No sabía el qué, pero sabía que algo no le olía bien. no. Además de que estamos en esta situación en la que Hitler está acercándose peligrosamente ya a estos límites y Hindenburg tiene que empezar a verle como una opción, le guste más o menos, le van a ofrecer diferentes cosas y él no va a aceptar ninguna. Hmm, Hitler se va a mantener que quiere ser canciller y punto. O sea, va a llegar un momento en el que no va a aceptar otra cosa que la cancillería y ya está. Va a haber sí, muchos años de problemas políticos y tal. Y también es importante pues, resaltar que a nivel personal Hitler estaba viviendo también un momento un poco crítico. sí. Eh, Se había ido a vivir su sobrina con él, la Hmm, historia de Heli Raubal, y bueno, en cierto momento se ve que la relación entre ellos no se sabe, se ha especulado mucho, no se sí, sabe muy bien de qué era. hay teorías un pelín turbias. Sí, 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 de todo. O sea, de Hitler hay teorías turbias siempre. Y Claro, más, lo que no se sabe a ciencia cierta, porque tampoco hay nada constatado, es si eran habladurías para desgastar a Hitler como político o si realmente había algo un poco turbio sí, entre tío y una sobrina. relación afectiva, claro, o sexual o de carácter de este tipo. No se sabe exactamente. Hitler siempre fue muy celoso con su vida privada. Mm, Eh, Además, se sabe que sus relaciones con las mujeres fueron muy escasas. sí, Hitler siempre se vio rodeado de hombres, siempre quiso estar rodeado de hombres y hacia el acercamiento sexual y hacia la mujer sentía mucho pudor. No se sí. sabe exactamente si tendría algún problema de inseguridad o qué es lo que pasaba o algún tipo de rechazo al sexo o al acercamiento físico con mujeres. No se sabe exactamente, pero vaya, que no era un conquistador nato, Mm. no, Yo creo que se no sentía un poco intimidado, pero es eso, que no lo sabemos tampoco a ciencia cierta. Hombre, quien podemos aparece, digamos, como mujer en su vida será Eva Braun, que es un personaje decir. que aparecerá al poco de que, bueno, no lo hemos dicho, pero su sobrina, o sea, la sobrina de Hitler, se suicidará. Se suicidará, sí, aparecerá muerta en el piso de Hitler. Y bueno, él no estaba ni en la ciudad ni nada, pero para él va a ser una etapa difícil Mm, eh, porque lo va a sentir como una pérdida grave. Y bueno, las causas de la muerte nunca se aclararon, no se saben exactamente, se cree que pudo haber sido un suicidio. Y ya está, parece que ella era víctima de abusos por parte de su tío. Bueno, hay una serie de especulaciones ahí que tampoco se puede decir mucho porque no sabemos, igual claro, que sí, luego la es relación que especular realmente. la relación que tendrá él con Eva Braun, pues tampoco parece que fuese de una pareja convencional, ¿no? Parece que, bueno, eran compañeros, amigos, no Sí, se de hecho, sabe. no llegarían a casarse hasta el fin de sus días, nunca mejor dicho. Exacto. Será prácticamente en su lecho de muerte cuando se den el sí quiero Mm. ante pues, una Pero sí, situación eran una pareja bastante atípica, eso es verdad, que no. Yo creo que algo le pasaba a Hitler con las mujeres en ese sentido. No sé muy bien el qué, si que no tenían muy claro cómo hablar con ellas, o porque es eso, nunca ha salido la idea de que era un que no le conquistador interesaba. nato, rollo Mussolini, por ejemplo, que creo que estaba casado pero tenía un amante. Claro, Eh, Mussolini es un hombre con mucha más virilidad que Hitler, en plan, él la muestra, él la exhibe y sí, pues al final es un italiano, es otra cosa sí, también. sí, es verdad.
Pero sí que es verdad que Hitler, parecía que sus relaciones con las mujeres eran más bien muy escasas y no sé si había algo de pudor o misoginia, exactamente no se sabe qué es lo que le pasaba, pero en compañía femenina no se sentía cómodo y está claro que no desarrolló vínculos profundos con muchas mujeres, con algunas sí, con gente de su círculo más íntimo, sí, por, secretarias y demás, cocinera, tal. En plan, eso veremos que obviamente pues sí, pero era una relación más afectiva que sexual, evidentemente. Sí, Nunca... sí, sí, por eso yo descarto la idea de la misoginia por ese sentido, porque, por ejemplo, si alguien que haya visto, por ejemplo, la película El hundimiento, verá que está Ahí muy se ve. ligado a su mecanógrafa. Sí, es cierto, en plan, él va a tener, y a su cocinera también, va a tener Sí, es mucha... decir, que son gente con la que se lleva bien, tiene un trato cercano, pero no tiene un interés sexual. Yo creo que hay algo ahí de represión interna. No, sí, algo, no sé, no sé qué será. Pero bueno, vamos, que él tiene que enfrentarse a un momento en el que muere su sobrina, Sí, estamos en una crisis política, crisis de la República de Weimar, que desde su existencia prácticamente hasta que termina va a ser un periodo de crisis. sí. Pero bueno, van a llegar unos años en el que el tema de las elecciones se va a descontrolar mucho, se va a disolver el Reichstag, va a haber muchos problemas y Hitler ya está empezando a exigir cosas porque ya se ve como una fuerza política fuerte, ya Sí. se ve como una figura poderosa dentro de su partido y con capacidades de exigir. No va a ceder. Él quiere la Cancillería, es eso, no va a ceder. Y Hindenburg no se la quiere dar. No se la quiere dar, va a intentar no hacerlo, le ofrecen puestos hasta de con von Sí. Papen como canciller, pero no querrá, Hitler no querrá. No, de Y hecho se intentará gobiernos con Von Paulus, que acaba saliendo fatal aquel gobierno. Se intentará utilizar a Strasser, que era un sí, competidor de Hitler dentro del partido, con el fin de dividirlo. Hitler corta esto por lo sano. O sea, en plan, muerto el perro se acabó la rabia, o sea, no se lo cargó tampoco, pero es verdad no empezaría a hacer sus propias cosas en el partido. que tenía ese enemigo interno y lo acalló rapidísimo. En plan de, usted no va a ser ni vicecanciller, ni nada por el estilo, usted va a dimitir porque Totalmente. no va, o sea, como diciendo, él es el partido. Un poco lo que está intentando dejar caer que Hitler es el partido y que sin Hitler Hitler no es el hay partido partido. y después será Hitler es Alemania. O sea, al final Sí. se va a convertir un poco en eso, ¿no? Hindenburg, Esto es algo muy interesante porque, a ver, obviamente tendríamos que hablar del Reichstag, bueno, de la quema del Reichstag, el incendio del concretamente. Reichstag. Sí. Aquí es donde empezará uno de los problemas, pero bueno, es verdad que Hitler ya se convierte en 1932 en la primera fuerza, los nazis tienen una fuerza, no tienen mayoría absoluta todavía, No, pero es una fuerza del Reichstag, sí. la tendrán, y en 1933 es cuando Hitler será nombrado canciller. Ah, sí, Hindenburg parece que no le va a quedar otra y con el objetivo y el fin de mantener la República de Weimar activa, Mm, va a optar por la opción más extrema, que es nombrar a Hitler presidente, o sea, perdón, Hitler canciller, ujú. y Hitler, bueno, se comprometerá a respetar la democracia, todo lo que digan, pero él ya tiene el poder. Es Sí, decir, él ya está metido dentro del ajo. ¿Y cómo lo va a coger la gente? Pues bueno, mucha gente se lo tomará como pues, con indiferencia, no entendían sí, la magnitud de estos hechos, otra gente con mucha desesperanza porque ya ven miedo y otra gente no, otra gente al revés, como una promesa de una nueva Alemania, como una oportunidad de crecimiento. mm. Sí, en cierto modo, personas como Albert Einstein, cuando vieron que los nazis se convirtieron en la primera fuerza, salió corriendo del país. Claro, algunos ya van viendo que a lo mejor es peligroso y otros, bueno, los que estuvieran de acuerdo, pues lo van a ver ya como una verdadera oportunidad de recuperación, ¿no? Del país. Mm. Sí, desde Mm, luego, en plan de, bueno, pues a grandes males, grandes remedios, en cierto modo. claro, Era muy lógico que también la gente lo pensara. ¿Qué ocurre? Se quema el Reichstag, es el parlamento alemán, para quien no lo sepa, y se le acusa a un comunista holandés de haberlo provocado. De hecho, hubo varios muertos del SPD dentro, además, que tenían inmunidad parlamentaria, como todos los diputados de aquel entonces, y digamos que la cosa como que trascendió y que había que hacer algo. Es decir, que
que no se podía tolerar que alguien quemase un monumento nacional como es la sede de la soberanía nacional alemana. Sí, y ¿Qué esto va a se ser va a hacer aquí? Pues pasar a elementos que, bueno, la Constitución de Weimar no tenía presentes, o por lo menos eso es lo que el propio Hindenburg decía, que había elementos que Hitler quería llevar a cabo que no eran constitucionales, claro. pero que ante la gravedad de la situación se tendría que hacer, o ahora mismo que estamos en un estado de alarma, la gente lo Lo comprenderá, que entenderá. situaciones, digamos, de extrema gravedad se hace para esto. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú das a alguien un poder tan grande, y esa persona, en este caso, es Adolf Hitler, ¿qué es La lo va a que liar. tendrá en mente? Acabar con la libertad de prensa, con la libertad de reunión, libertad de Disolver la pluralidad expresión. política, va a ilegalizar a los demás partidos, es lo primero que va a hacer. Sí, esto Y es va a algo muy chocante, pero sí, lo acaba haciendo. sí, es lo primero que hace en cuanto puede. Es decir, él acaba con la pluralidad política del país, ya Mm. está, ya se lo ha quitado todo. Y bueno, pues empieza como en plan a hacer una especie de políticas, purgas dentro de su propio partido. También empieza a hacer unas políticas económicas importantes de Mm. fomento de las obras públicas, también un poquito después de rearme, Ujú. triplicando el número de militares, de aviones, de elementos de guerra, y potenciará también el sector más beneficiado de esto, que será el automovilístico, que es el más fuerte que Mm. tenía Alemania en su momento. Sí, la Volkswagen aparecerá en este momento. Exacto, que es el coche del pueblo. Sí. Volk, que es el También pueblo. aparecerán, es curioso porque Volkswagen aparece en esta época, Hugo Boss empezará en esta época, es decir, cosas que nos han llegado hoy día. Hasta Henry Ford apoyará a Sí, Hitler, cierto. absolutamente. Sí, sí, porque ve una eficiencia bastante grande dentro de cómo se organizan los nazis, más que de su ideología política, más bien de su organización. Esto siempre se ha dicho, que los alemanes son como otra raza aparte en el sentido de que el trabajo está por encima de todo y la eficiencia de ese trabajo por encima más todavía. Esto será bueno. Al principio, esta recuperación económica va a suponer que, evidentemente, los apoyos se tripliquen a Sí. la nueva especie de gobierno que está surgiendo. Pero bueno, esto tendrá sus propias cosas malas al final, que también Mm. necesitan más territorio para que no Sí. haya inflación. Va a ser una recuperación a corto plazo, pero luego van a tener que adaptarse y llevar a cabo una política expansionista si quieren mantener el ritmo de crecimiento de Mm. empleo, para evitar la inflación y demás. En estos momentos, 1933, también pasa algo curioso, y es que se crea el primer campo de concentración Sí, en es Dachau. verdad. Ojo, se crea el primer campo de concentración, pero no tiene la connotación que todos tenemos en la cabeza. Sí, no, era para albergar a funcionarios de corte socialista, Sí, comunista, pero bueno, toda estaba la escoria del Estado o del exacto, pueblo, pero bueno, digámoslo así. no era como lo que tendemos, era pues simplemente mantenerles un poquito al margen, aislarles y ya está. No tenía esas connotaciones de ahora, pero sí que es verdad que bueno, que con esta nueva política empieza también una política de intimidación en las calles, ¿no? De Mm. boicot a los negocios judíos. Hay un boicot muy grande que se da también en este año. Sí, Ah, porque la gente tiene en la cabeza, como es lógico también, porque las películas nos lo han vendido así, que es llega al poder Hitler y empiezan los campos de concentración, empieza el exterminio de judíos, empieza a tal, y no, esto es algo que poco a será poco. gradual Sí. y que por encima de todo lo que buscarán, esto sonará raro, porque claro, la imagen que tenemos es de gasear a los judíos en las famosas duchas y todo el tema, pero esto es algo que será muy gradual, que lo que se buscaba, primero y principal, lo que se buscaba con los campos de concentración era, como las cárceles de todo el Estado alemán estaban llenas de presos Claro, políticos, había que generar más cárceles. las ¿Qué es cárceles. lo que se le vino a la cabeza a Hitler y a otros dirigentes nazis? Oye, mirad lo que hicieron los soviéticos con los gulags. Vamos a hacer algo parecido. Claro, Campos de trabajo. campos de trabajo. Y la idea Evidentemente, era esa, campos de trabajo. luego los campos de exterminio serán otra cosa.
Sí, sí, Es se da a decir, posteriori y es otro rollo muy diferente que además en esta época tú le hubieras dicho a alguien en 1933 de tal, gente de las SS o tal, no hubieran dicho que sí. En no, aquel momento evidentemente yo creo que ni de coña. era una locura, todavía estaba Hindenburg vivo y todavía la República estaba ahí. Es decir, Eso es cierto, sí. claro, estamos en una etapa en la que se dan, por ejemplo, pues pequeñas cositas, ¿no? Un boicot a negocios judíos. Boicot no significa violencia, significa No, simplemente... simplemente, oye, no compres al judío por esto, esto y esto. Compra a los arios 100% puros, yo qué sé. Claro, sí, sí, producto alemán nacional y ya está, y lo que sea. Y también, bueno, por ejemplo, pues se dan las primeras reestructuraciones de la prensa y tal, y ocurre una cosa, que es que Alemania pues empieza a tener problemas con Francia y Gran Bretaña y decide abandonar la Sociedad de Naciones. Mm. Esto ya va a ser una especie de aviso que Europa se tendría que haber tomado en serio Y no se lo tomaron en serio. y no se lo tomaron en serio, porque, bueno, pues Alemania estaba triplicando sus efectivos militares, mientras que los demás no lo estaban haciendo y seguían con las políticas de apaciguamiento y de paz. Hitler abandona esa política de apaciguamiento, se abandona la Sociedad de Naciones. Por lo No tanto, solamente eso, sino que él ya tenía claro que el Tratado de Versalles no se iba a respetar. Aquí, por claro, ejemplo, los vencedores no hicieron absolutamente nada. Llegaron incluso a entender a los alemanes diciendo, a bueno, es que es verdad perdonarles. que les hicimos un tratado un poco salvaje, es verdad que podríamos haber sido más blanditos, pero joder, eso se hace en 1918, no se hace en 1933, Sí, porque en entonces te este toman por el pito contexto, del sereno. eso es, en este contexto, bueno, pues Europa sigue con su política de apaciguamiento, vale, no pagues, no pasa nada, no pasa nada, triplica tus efectivos militares, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, se va a armar. También muere Hindenburg, va a ser el momento en el que Hindenburg muere y bueno, Hitler aprovechará la tesitura pues, porque ya es muy listo y ya está metido en todo y se autoproclamará presidente, ¿no? Además de comandante de las Fuerzas Armadas, ya empieza a tener estos tintes de otra manera. Sí, una cosa, hacer un pequeño inciso. Como llevamos 1 hora y 10, un poquito más, ¿quieres que lo partamos en dos? Pues podríamos, porque la verdad es que estos Además, quedan. es el momento perfecto Sí, para hacerlo, es decir, previo a que sea el FIDE, a cuando ya lo es. ¿Te parece correcto? perfecto, perfecto. Lo Vale, podemos pues decir. habrá dos partes de esto porque es que, como comprenderéis, esto es muy largo y comprendo que mucha gente a lo mejor al ver un vídeo de 2 horas o más diga, no lo veo. O sea, lo Claro. comprenderíamos. A lo mejor que el hecho que esté partido sea a lo mejor más fácil de ver. Sí, buen momento Vale, para esto. vale, pues corto y ahora pongo para que hagamos la segunda parte. Muy bien.